Yeshua está más interesado en que ella conozca quién es Él y la identidad que Él tiene y la identidad que ella puede llegar a tener antes que se maraville por la palabra profética que Yeshua le estaba dando en ese momento. Y a veces como creyentes, como pueblo de Dios, nos podemos llegar a maravillar por los dones, por los milagros, por las señales y los prodigios. Y sí existen milagros. Gloria a Dios que existen los milagros. Y Dios es un Dios de milagros. Y Dios actúa en milagros. Y Dios trabaja con milagros. Dios sana las enfermedades incurables para la ciencia humana. Dios provee donde no hay nada. Dios abre puertas en medio del desierto. Y cuando todas las esperanzas se agotan, Dios es especialista en hacer milagros. Dios es el Dios de los milagros. Dios es el Dios de las señales. Yeshua dijo, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Estas señales. Y a veces, cuando nosotros como pueblo de Dios no conocemos a fondo nuestra identidad, podemos confundir nuestra identidad con las señales. Las señales, ¿qué es una señal? Si usted va caminando por la calle y usted mira una señal que dice doble a la izquierda, usted debería doblar a la izquierda. Y para eso son las señales. Las señales son para llevarnos, guiarnos a algún lugar. Las señales no son para nosotros quedarnos en las señales. Y muchas veces como pueblo de Dios, sin conocimiento de nuestra identidad en Él, nos podemos quedar en las señales. Nos podemos quedar dando vueltas en las señales. Y a veces, por quedarnos en las señales, a veces hemos llegado a sobrehonrar a una persona, a idolatrar a alguien, porque nos hemos quedado con las señales. Cuando las señales simple y llanamente son eso, señales que nos van a dirigir a Yeshua. Las señales no son para nosotros quedarnos estancados en ellas. Las señales es para nosotros ir a Él. Yeshua comienza a hablar con la samaritana y comienza a contarle lo que ella solamente conocía. Y le comienza a hablar de su vida personal y ella le dice, yo creo que tú eres profeta. Pero Yeshua no se queda ahí. El propósito de Yeshua es decirle, si supieras quién soy yo, me pedirías que te diera de beber. Porque el agua que yo te daré de tomar es agua que sacia tu sed para siempre, eternamente. Si bebieras del agua que yo te voy a dar, nunca más tendrás sed. Entonces, cuando nosotros no conocemos a profundidad quiénes somos y tenemos esa falta de identidad, o no conocemos en verdad cuál es nuestra columna vertebral, nosotros podemos quedarnos enganchados en las señales, enganchados en los milagros, pero caminaremos siempre buscando algo que ya poseemos y no nos daremos cuenta de los pactos, de los contratos eternos que Dios ha hecho con nuestra vida, con los contratos eternos a que mi alma ha entrado por la gracia del Señor y la misericordia que se ha extendido para mi vida, conforme a lo que está escrito en su palabra. La semana pasada planteábamos que hay alrededor
de 5 pactos muy importantes en la palabra. Y hablamos de algunos, como el pacto de Noé, que es un pacto no de promesa de identidad como pueblo, más bien es un pacto que tiene que ver con la protección que Dios tiene sobre toda la humanidad en referencia a morir por un diluvio universal una vez más. Pero el pacto que comienza a denotar la identidad como pueblo es el pacto con Abraham. Y esto lo estamos parafraseando lo que ya hemos visto. Y vimos qué significaba el pacto con Abraham. Y miramos que el pacto con Abraham es un pacto sempiterno, es para siempre. Y era para todas las generaciones. Era un pacto que iba a cumplirse aún después de miles de años de fallecido Abraham. Ese pacto iba a ser renovado a través de Yeshua. Ese pacto iba a ser seguido en la vida de Isaac. Ese pacto iba a ser seguido en la vida de Jacob. Y llegamos a Moisés. Dijimos que el pacto que Dios hizo con Moisés es el pacto del matrimonio, donde Dios se le presenta a ese pueblo recién salido de la esclavitud y llevado al monte Sinaí y comienza a darle la Torá, la ley, los mandamientos y comienza Dios a describirle cómo Él desea su pacto con su pueblo. Y el pueblo accede y dice, sí, entraremos en el pacto y tú serás nuestro Dios y nosotros seremos tu pueblo. Y el Señor de esas palabras que muchas veces las hemos sacado de contexto y muy fácil decimos, nosotros somos pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. Y aunque sí en verdad somos ellos en Yeshua, la palabra nos dice que para nosotros calificar al pacto, entrar a ese pacto, debemos guardar sus mandamientos, debemos guardar el pacto que Él ha prescrito. Y el pacto que está prescrito comprende en Éxodo 20 al 24, no sé cuántos pudieron leerlos o cuántos en verdad meditaron en lo que es el pacto de Moisés. Y vamos a entrar al libro de Éxodo, capítulo 24, verso 5 en adelante. Y dice, y envió jóvenes de los hijos de Israel, a los cuales ofrecieron holocausto, becerros como sacrificio de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto, el libro de la Torá, el libro de la ley, y lo leyó a los oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Y entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. ¿Por qué había sangre? Lo tocamos unos días atrás y dijimos que la sangre significaba la vida de la persona, del animal, y a la misma vez también significaba que la persona que estaba entrando en ese pacto comprendía su vida, involucraba su vida, bendito Dios. Y el Padre, en una sombra profética de lo que iba a venir, de lo que iba a ser Yeshua en la cruz del Calvario, no solo le dice a Abraham que parta unos animales y que derrame la sangre para sellar el pacto que Dios hace con Abraham, sino que también le dice a Moisés que parta esos becerros y agarre la mitad de la sangre y la ponga en esos tazones. Y la otra mitad la esparciera sobre el altar. Cuando la está esparciendo sobre el altar representa al Padre.
representaba la divinidad, representaba la parte donde Dios estaba entrando en ese pacto con su pueblo. Y después dice que agarró la otra mitad los tazones y la roció sobre el pueblo y sellaron el pacto con Moisés. Éxodo 20, Éxodo capítulo 20, al capítulo 24. Cuando usted, si lo leyó o lo puede leer, usted se dará cuenta que en muchas ocasiones el Señor va a hablar y va a decir, y se acordó Jehová de su pacto. La palabra acordarse en hebreo es la palabra zakar. Y la palabra zakar significa aquel que se acuerda para hacer algo. Es como cuando usted y yo ponemos esas alarmas en nuestros teléfonos o en nuestros dispositivos electrónicos, o simplemente apuntamos algo en un papelito y lo ponemos en un lugar para recordarnos. Pero no recordarnos y mirarlo nada más y dejarlo ahí al olvido. No, la palabra sacar significa que yo me voy a acordar para hacer algo. Cuando esa alarma suene, yo me voy a recordar que esa alarma es para yo despertarme. Cuando esa alarma suene, yo me voy a recordar que esa alarma yo la puse para hacer algo. Y la palabra sacar significa que Dios se acordará del pacto para hacer algo. Cuando Dios se acuerda, no es porque se le olvidó, es un recordar para ver y yo voy a actuar porque Dios es proactivo. Dios siempre está haciendo algo en pro del pacto que él ha hecho con su pueblo. Y llegamos al pacto que Dios hace con David. Libro de Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 8. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 8, y dice, ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo de Israel. Y he estado contigo, le dice el Señor a David, en cuanto has andado delante de ti, y he destruido a todos tus enemigos, y te he dado un nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido. Ni los inicuos le aflijan más como al principio. Desde el día que puse jueces sobre mi pueblo Israel, a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. ¿De quién estaba hablando? De Yeshua, que venía del linaje de David. Y le dice, cuando hayas muerto y hayas descansado y estés descansando con tus padres, yo levantaré a uno de tus entrañas. Yo levantaré a uno y fijaré su reino para siempre. Y él edificará casa a mi nombre. Y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre y él me será hijo. Y aquí comienza a hablar ahora en Salomón. Y si hiciere mal, yo le castigaré con vara de los hombres y con azote de los hijos de los hombres, pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente.
conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. ¿Quién era Natán? Natán era el profeta que un día vino y confrontó a David de la falta que él había hecho. Natán fue el profeta que llegó donde David y le dijo y le contó la historia de aquel hombre que había asesinado, matado a una de las ovejas y se la había robado la otra. Y David le responde y le dice, el tal hombre merece que muera. Y Natán le dice, ese hombre eres tú. Y le comienza Natán a mostrar en un espejo viviente la vida de David. Pero en esta ocasión Natán llega y Natán llega a darle una palabra profética con el cual Dios estaba sellando el pacto con David. Y le dijo que él levantará a uno que tendrá un reino para siempre. Pero en el verso 14 está hablando del hijo de David de Salomón, el que le sucedió en el trono. Y le dijo, yo le seré a él padre y él me será a mi hijo. Y esta palabra me ha bendecido muchísimo y espero que le bendiga a usted en esta noche. Y si él hiciere mal, yo lo castigaré con vara de hombres y con azote de hijo de hombres, porque Dios no deja por inocente al culpable. Y la palabra dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pero el carácter de Dios dice que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Y el verso 15 dice, pero mi misericordia no se apartará de Él como la aparté de Saúl. No la apartaré de Él. Y será tu casa afirmada para siempre. El salmista David lo dijo, Señor, si alguien ha de juzgarme, que me juzgue tú. No permitas caer en las manos de los hombres donde no hay salvación ni misericordia, mas permite que yo caiga en tus manos, porque en ti siempre habrá redención, en ti siempre habrá restauración. No importa cuánto el hombre se haya ido lejos de Dios, no importa cuándo el hombre o la mujer hayan fallado a Dios, siempre hay restauración en Él, siempre hay restitución, siempre hay salvación en Yeshua, siempre. Y Dios sella el pacto con David y habla de un reinado para siempre. Habla de un reinado que va a seguir de generación en generación. Y llegamos al pacto que Dios hace a través de Yeshua. Libro de Mateo, capítulo 26. Libro de Mateo, capítulo 26, verso 28. Y el día que iba a ser entregado, dice que estuvo en esa cena pascual. El verso 28 dice, porque esto es mi sangre cuando Él levanta la copa. Sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Yeshua, a través de la sangre que Él derramó, y usted puede buscar Juan capítulo 19, verso 31, y habla cuando aquel soldado le abre el costado y dice la palabra que salió sangre y salió agua. Salió sangre porque tenía que haber un corte, una sangre derramada. Y esa señal de ese cáliz, de esa copa de vino que le dio a tomar a su discípulo, 12 discípulos,
simbolizando las 12 tribus de los hijos de Israel. Y como simbolizaba las 12 tribus de los hijos de Israel, simbolizaba todo el pueblo de Dios. Y como simbolizaba todo el pueblo de Dios, allí en ese pacto que Yeshua hace a través de la sangre, lo hace contigo y lo hace conmigo. Nosotros que hemos creído en la palabra de Dios, nosotros que hemos abrazado las promesas de Dios, no podemos decir que somos cristianos gentiles, porque cuando nosotros decimos que somos cristianos gentiles, nosotros estamos descalificando nuestra vida de estar en pacto con el Eterno, porque nosotros somos parte del pueblo de Dios, nosotros somos Israel. Algunos dicen nosotros somos Israel espiritual, nosotros somos Israel. Nosotros pertenecemos al pacto de Dios, nosotros somos herederos de las promesas en Yeshua. Bendito sea el Señor. Las bendiciones están garantizadas a los descendientes bajo el pacto. Cuando Josué está a punto de cruzar el Jordán para entrar a la tierra prometida, hay un versículo donde dice, y este pacto lo hago con vosotros que están ustedes acá y con aquellos que no están aquí presentes. Dios no bendice las intenciones. Dios no se mueve por lágrimas y tampoco podemos comprar su favor. Dios cumple el pacto. Dios cumple el pacto. La palabra de Dios dice en Deuteronomio capítulo 28 del 1 al 14 que si nosotros escuchamos atentamente la voz de Jehová nuestro Dios, estas bendiciones nos van a seguir. Pero en el verso 15 en adelante dice, pero si nosotros no escuchamos atentamente, estas maldiciones nos van a seguir. Entonces nosotros tenemos que entender que como pueblo de Dios, ya no nosotros no nos llamamos una iglesia gentil. No, porque gentil en su palabra, en su etimología, es una persona que le sirve a un Dios pagano, que está fuera de pacto y que no conoce al Dios verdadero. Si usted conoce al Dios verdadero, si usted le ha entregado la vida a Yeshua, si usted trata o procura de guardar su palabra, si el Dios de usted es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, usted no es gentil. Usted es parte del pueblo de Dios. Usted es Israel. No existen. Efesios capítulo 2 dice que Él vino a derribar la pared intermedia que había y que de dos pueblos hizo uno. Uno que tiene la misma bendición que tiene el otro. Muchas veces por no conocer lo que tenemos, hemos llegado a decir, wow, el pueblo de judío, qué bendito es. Usted es igual de bendito. Ellos tienen la bendición de tener una bendición económica y todo, porque guardan la palabra, guardan los pactos. Hay ciertas cosas, como dijimos ahora mismo, Dios no bendice intenciones. Usted tiene, a lo mejor tiene la mejor intención de su corazón, pero Dios no bendice intenciones. Dios bendice hechos. Sí, Dios mira el corazón. No me malinterprete. Dios mira el corazón. Dios mira la intención con la que tú te acercas. Dios mira la intención con la que yo pretendo amar a mi hermano. Dios lo mira, pero Dios no bendice intenciones. ¿Usted se acuerda cuando hay un pasaje en la palabra donde iban cargando el arca del pacto de regreso a Jerusalén? Y dice que el arca del pacto iba a deslizar y un hombre tiene la intención buena de ir a sobreguardar el arca para que no caiga y se rompa. Y sostiene el arca y la toca para que no se caiga al piso. Dice la palabra de Dios, y usted lo conoce,
que ese hombre murió. ¿Por qué murió ese hombre? ¿Estaba en pecado? ¿Estaba haciendo las cosas con un mal corazón? No, simplemente hizo algo que no podía hacerlo, tocar el arca del pacto, porque era un estatuto perpetuo de parte del Señor. Y él murió con las buenas intenciones. Nosotros somos salvos por gracia, no somos salvos por nuestras obras. Nuestras obras son un producto de la fe que nosotros tenemos en Él y en el pacto que vivimos. Pero nosotros somos salvos por la gracia. Nosotros somos salvos porque Él decidió salvarnos, porque Él vino y dio su vida para nosotros, porque Él hizo un pacto sempiterno para nosotros. Y nosotros ahora somos herederos del pacto, de las promesas. Las promesas que Él le dio a Abraham son mías en Él, son suyas en Él. Bendito sea el Señor. Dice la palabra en el libro de Números, capítulo 23, verso 19, que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Que lo que Dios ha hablado, Dios lo ha de cumplir, porque Dios es un Dios de pacto y Dios cumple su pacto. Nosotros lo fallamos. Libro de Oseas narra o hace una similitud del pacto que Dios tiene para con su pueblo. Y él se casa con esta mujer llamada Gomer. Y esta mujer comienza y le es infiel, no una, dos, tres. Y todas las veces el padre le llama a Oseas y le dice que vaya a buscarla. Hasta llegó al punto que ya Gomer la habían usado de tal manera que a nadie daba un peso por ella. Pero Oseas gasta más de lo que en ese tiempo podían vender a Gomer y paga aún más y la toma. Y aunque Oseas bajo la ley, bajo la Torá, bajo la instrucción bíblica, tenía el derecho legal para divorciarse de Gomer y volverse a casar porque ella fue la que le falló. Y dice la palabra del Señor, hablando Yeshua, que si a menos que no sea por un acto de inmoralidad, el hombre no debería divorciarse. Y el libro de Jeremías habla, dice el Señor, yo fui a ustedes como un buen esposo, aunque ustedes me trataron a mí mal y me fueron infieles. Y él tenía el derecho o tenía la justificación en la palabra para no volvernos a ver. Pero él hizo como Oseas. Él vino y pagó más por nosotros. Y dijo, en aquel tiempo yo renovaré un pacto nuevo. Y ya no estará escrito en las tablas, sino estará escrito en sus corazones. Y eso es lo que hoy nosotros como pueblo de Dios tenemos, bendito sea el Señor. Entonces, mientras conocemos el pacto de Dios, nosotros llegaremos a estas preguntas que tienen respuestas. Hay preguntas con respuestas. Y esas preguntas son estas. ¿Quiénes somos? Cuando nosotros cuidemos esa crisis de identidad, resolvamos esa crisis de identidad, vamos a poder decir quiénes somos. ¿Cuál es nuestra misión acá? ¿Será predicar? ¿Será llegar a ocupar un cargo en alguna organización? Yo no lo sé. Yo creo que es más allá de eso. Yo creo que nuestra misión va más allá de eso. ¿Cuáles son las señales que yo debo de seguir como pueblo? ¿Cuáles son las señales que como pueblo de Dios debo de tener? Pregunta, ¿de dónde venimos? Esas son preguntas que nosotros como pueblo de Dios con identidad podemos y debemos responder. ¿Quiénes fueron nuestros primeros padres?
¿A quién escoge Elohim para restablecer la relación con el hombre? ¿Es Yahweh un Dios generacional? ¿Puede usted nombrar la descendencia del padre de la fe? Son cosas que como pueblo de Dios con identidad debemos responder. Entonces, ¿quién es Israel? ¿Quién es Israel? Algunos responderán y dirán que son los judíos, pero ya hemos visto que hay 12 tribus en el pueblo de Israel. Otros dirán que son Jacob en el antiguo pacto. Otros dirán que es un país donde se matan todo el tiempo y que todo el tiempo están en guerra. Y algunos dirán que es la iglesia del Señor. Y sigue siendo la pregunta, ¿será esto verdad? ¿Es esto verdad? Y hay algunos mitos que debemos deshacer en este camino de la identidad de Dios. Y el mito número uno, que nosotros caemos en ello, es decir, que los judíos fueron la gente escogida por Dios en el antiguo pacto. Eso es un mito. Y apúntelo, porque usted lo verá más adelante. Los judíos fueron la gente escogida por Dios en el antiguo pacto. Eso es un mito. La Torá y la ley, o la Torá o la ley, fueron dadas a los judíos. Eso totalmente es un mito. Las fiestas que observó Yeshua y sus discípulos son fiestas judías. Eso también es un mito. Y hoy por no conocer una identidad revelada en su palabra, nos podemos estar perdiendo de unas grandes bendiciones. Y vuelvo y repito, Dios no bendice intenciones. Dios no bendice lágrimas. Dios no bendice contentamiento. Dios bendice el pacto. Dios bendice la obediencia en la fe. Y fe no es creer. Fe no es creer. A veces podemos llegar a confundir la palabra fe con creer. Si fuese así, los demonios y Satanás, que el Señor los reprenda, tuvieran más fe. Porque dice la palabra que los demonios tiemblan y creen. Pero hay algo que es la fe. La fe es actuar. La fe es actuar en lo que has creído. Cuando yo tengo fe, no solo creo, sino actúo en lo que he creído. Y no vamos a estar hablando en que yo me duele la cabeza y yo voy a actuar en que no me duele la cabeza, en que yo voy a creer por sanidad. Y es parte de, pero estamos hablando de una fe en la palabra. Las fiestas que observó Yeshua y sus discípulos dicen por ahí, y mucha iglesia del Señor dice, son fiestas judías, son mitos, son fiestas del pueblo de Dios. Y observar la fiesta te hará salvo. No, porque no es por obra, es por gracia. Pero observar las fiestas del Señor nos entrarán en un nivel de bendición o en lugares de bendición donde la bendición de Dios podrá caer sobre nuestra vida. Yo puedo decir que Dios me quiere bendecir con un empleo. Yo puedo decir y creer que Dios sí me quiere bendecir con un negocio, con un ingreso. Pero si yo estoy en casa todo el día acostado, creyendo que Dios me va a bendecir, creyendo que Dios me va a dar un empleo, me voy a quedar en casa acostado creyendo que Dios lo va a hacer. Yo debo de creer y salir a buscarlo. Yo debo de creer y salir a hacer lo que tengo que hacer, dirigido por Dios. Y Dios va a bendecir la fe.
El libro de Santiago dice, tienes fe, muéstrame tus obras. Tienes obras, muéstrame tu fe. Bendito sea el Señor. Entonces vamos a la palabra una vez más. Libro de Génesis, capítulo 35, verso 10 al 13. No es su tiempo. Libro de Génesis, capítulo 35, versículo 10 al 13. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo, yo soy el Shaddai, yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate. Una nación y un conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham, a Isaac, la daré a ti y a tu descendencia. Después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios y el lugar en donde había hablado con él. Dios se le está apareciendo a Jacob y le cambia el nombre. La palabra Jacob viene de una palabra etimológica en hebreo que significa el que se va por los laditos, el que se va por el lado. Tiene la alusión de alguien que se va por los costados para agarrar la bendición de Dios, que no va recto. Por eso de ahí viene la palabra suplantador, la palabra Jacob, que significa el suplantador. ¿Por qué? Porque es aquello que se va por los lados, que para agarrar la bendición tuerce la mano un poco. Pero el Señor le dice, ya no se llamará más tu nombre Jacob, te lo voy a cambiar, porque has prevalecido, porque luchaste con Dios y ganaste. Y aquí hay y vamos a hacer un paréntesis acá. ¿Será que él sí peleó con Dios y le ganó a Dios? ¿Usted le puede ganar a Dios peleando? Yo no sé, yo creo que no. Pero cuando habla de que peleaste con Dios y ganaste, está hablando de él mismo propio, de su persona. Porque Jacob venía en un proceso tremendo, un proceso de años. Porque hay procesos de Dios en la vida del ser humano que toman días. Hay procesos de Dios en la vida del ser humano que toman meses. Y hay algunos procesos que toman años. Pero si hay algo es seguro en la palabra, que el que comenzó la buena obra en ti y en mí, Él es fiel, Él es santo para terminarla. Y cuando tú y yo nos disponemos y somos sinceros delante de Dios, Dios cumplirá su propósito en nosotros conforme a sus misericordias. Él no se va a olvidar de la obra de sus manos. Y Dios le habla a Jacob y le dice que ya no se llamará su nombre Jacob, se llamará su nombre Israel, que significa aquel que peleó con Dios y ganó. Y le comienza a describir nuevamente el pacto que Dios había hecho con Abraham, su abuelo. Y le manda lo mismo que le mandó a Adán, lo mismo que le mandó a Abraham. Crece y multiplícate. Y le dio esta palabra que será una profecía, y usted apúntela, subráyela si puede. Y una nación. Mire lo que dice la palabra, una nación. Está hablando de manera singular, una nación. Y un conjunto de naciones, ahora de una manera plural, procederán de ti. ¿De dónde? De Jacob. Entonces, el pueblo de Israel va más allá de una etnia racial, va más allá.
de un apellido, va más allá de un tipo de sangre. El pueblo de Israel dice que haré una nación de ti y un conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. Bendito sea el Señor. En ese mismo capítulo, vamos al versículo 22. Y vaya, antes de que entremos en el en el versículo 22, Jacob, de camino a la tierra, usted conoce la historia y se casa con Lea, perdón. Él originalmente se iba a casar con Raquel, que era la mujer por la cual él trabajó 7 años. Pero Labán, su suegro, el día de la boda, le cambió la novia y le entregó a Lea en vez de Raquel. Y él le salió con una trata y le dijo, te trabajaré 7 años más para que me des a Raquel. Y dice que esos tiempos fueron bastante cortos porque él amaba a Raquel. Pero cuando él ya está con su esposa, dice la palabra que Raquel, Dios le cerró el vientre a Raquel. Interesante. Esa era la mujer que Jacob quería. Esa era la mujer que Jacob amaba. Pero Dios le cierra el vientre. A veces podemos llegar a pensar que lo que nos está pasando a nosotros es producto del enemigo y hay cosas que son producto del enemigo. Podemos llegar a pensar a veces que lo que nos está pasando a nosotros son consecuencias de acciones previas y puede ser que sean consecuencias de acciones previas. Pero muchas veces es Dios obrando a favor de nosotros. Muchas veces es Dios obrando a favor de nosotros. Dios le cerró el vientre a Raquel con un propósito y a propósito. No porque no se lo iba a abrir, sino porque había un proceso en el que Jacob iba a entrar y era un proceso para que también fuese multiplicada la simiente de él en la tierra. Y llega, y usted lo puede leer después, y tiene 12 hijos. El primero de los 12 hijos se llamó Rubén, lo tuvo con Lea. Después, Raquel, al ver que ella no daba luz, le dijo lo mismo que le dijo Sara a Abraham, llégate a tu sierva, a tu sirvienta. Y se llegó a una de las sirvientas. Estaba Silpa y estaba Bila. Y se llegó a una de ellas y comenzó a dar a luz. Y Lea comenzó y dijo, yo le voy a dar más hijos a Jacob. Y se convirtió en una guerra de quién le daba más hijos, porque la de dar hijos era signo de bendecido en ese tiempo. Y llegó un momento que Dios le cierra el vientre a Lea y le abre el vientre a Raquel. Parafraseando, llegaron a tener 12 hijos, los 12 hijos de Israel. Y crecieron, y Raquel muere, y de camino y la entierran. Y mire el verso 22 del capítulo 35 de Génesis. Y aconteció que cuando moraban en la tierra de Israel, fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre. Fue Rubén, el primogénito, y durmió con Bila, la concubina
de su padre. Imagínese eso. Lo cual lo llegó a saber su padre Israel. Y aquí hace una coma la palabra de Dios. Y fueron 12 los hijos. Los hijos de Lea fue Rubén el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Ellos fueron los hijos de Lea. Los hijos de Raquel fueron José y Benjamín. Fueron dos. Pero Jacob amó muchísimo a José. Y después de José, su hijo predilecto fue también Benjamín. Verso 25. Los hijos de Bila, la sierva de Raquel, fueron Dan y Neftalí. Y los hijos de Silpa, la sierva o la sirvienta de Lea, fueron Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padán Aram. Ahora yo le pregunto a usted, vamos de nuevo al verso 22. Imagínese este tremendo acontecimiento. No es un acontecimiento como decir se tomó una Coca-Cola, Rubén. No, Rubén se levantó y se le comió el desayuno al papá. No, Rubén no le hizo caso al papá. No, dice que aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, cuando está hablando de Israel era Jacob con sus hijos. ¿Por qué la palabra dice Israel y no dice Jacob? Primero, porque ya le habían cambiado el nombre. Primero. Segundo, porque cuando la palabra menciona a Israel, lo menciona como el pueblo entero, como los hijos, los 12 hijos de Israel. Y fue Rubén, su hijo primogénito, y durmió, tuvo relaciones íntimas con Bila, la concubina de su padre, lo cual lo llegó a saber Israel. Su padre se dio cuenta y pone un punto ese versículo, punto. Y dice, ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Y comienza a decir lo que ya lo leímos. ¿Usted cree que este evento era tan sencillo para que cupiera nada más en un solo versículo? ¿Cómo se sintió Jacob saber que su hijo durmió con la mujer de él? Y dice el versículo, y su padre lo llegó a saber. Bendito sea el Señor. Rubén era el primogénito. Hasta el momento de ahora, la bendición iba a través de los primogénitos. Dios llama a Abraham y bendice a Abraham. Y Abraham le dice al Señor, ¿qué yo te voy a heredar si no tengo prole, no tengo descendencia? Y Dios le da y le da la promesa de Isaac. Nace Isaac, primero nace Ismael, pero no era el hijo de la promesa. Y entonces nace Isaac y Dios bendice a través de Abraham a Isaac. Isaac le da a luz a Jacob y a Esaú. Aunque Esaú era el primogénito, Jacob recibe la bendición, porque Esaú no solo se la dio, sino también que no le importó. Pero hasta el día de lo que estamos hablando en la palabra, hasta Jacob, hasta cuando llega a Jacob, la bendición de Dios llega hasta un hombre, hasta el primogénito. Habiendo resuelto todo lo que hemos estado hablando, ¿cuántas de las 12 tribus de Israel eran judías? Alguien que pueda escribir. ¿Cuántas de las 12 tribus de Israel eran judías? Una. Amén. Totalmente. La tribu de Judá. Las demás tribus no eran judías.
Por eso dijimos anteriormente que uno de los mitos, es decir, que el pueblo judío es el pueblo escogido por Dios, no es un mito, porque es parte del pueblo escogido por Dios, porque el pueblo de Israel es el pueblo escogido por Dios, pero solo una tribu de las 12 tribus de Israel eran judías, la tribu de Judá. ¿Está usted seguro? Bendito sea el Señor. Éxodo, porque la palabra es la que sabe. Éxodo capítulo 19, versículo del 1 al 6. En el mes tercero, ¿cuál es el mes tercero conforme al calendario hebreo? El mes de Siván. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto del Sinaí. Y habiendo salido de Refidín, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto y acampó allí Israel delante del monte. Y subió Dios, y Moisés subió a Dios, perdón, y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice con los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de las águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra, porque mía es la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Y estas palabras le dirás a los hijos de Israel. Entonces, ¿cuántas tribus estaban al pie del monte Sinaí? Todas. Todas las tribus estaban al pie del monte Sinaí. Todas las tribus. ¿Cuántas eran judías? Solo una, la tribu de Judá. Solo una tribu era la judía. Y usted dirá, pastor, ¿por qué está en negrillas la tribu de José? Porque la tribu de José llegó a ser una tribu muy importante debido al error de Rubén. Bendito sea el Señor. Vamos a la palabra. Desde Abraham hasta Isaac y desde Isaac hasta Jacob, la bendición del primogénito fue dada a una persona. Bendito sea el Señor. Y vamos a Génesis 47 y lo dejamos para la próxima semana. Así que bendito sea el Señor. Lea cuando pueda Génesis 47 y hay que comernos la palabra poco a poco, comernos la palabra poquito a poquito, porque la palabra nos va a dar la luz, bendito sea el Señor. Así que bendecido sea el Señor en esta hora, bendecido sea el Dios de los cielos, que nos ha bendecido con toda